Bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Bueno, nosotros continuamos en Aquí se habla libertad en el cuarto lunes de Cuaresma. Conversaremos en esta etapa con el fraternal Alexander Campos, director del Centro de Investigaciones Populares, que me acompaña todos los lunes. Alexander, ¿cómo estás? Bueno, aquí en cuarentena. Cuéntame cómo es la vivencia de la cuarentena social en el barrio San Isidro, donde tú vives. ¿Cómo lo está asumiendo la gente? ¿Cuáles son las necesidades que están surgiendo? Y cómo la gente al final practica la solidaridad en los sectores populares de nuestro país. Bueno, fíjate, Víctor, ha sido un proceso en el que han intervenido muchos elementos. Elementos que tienen que ver algunos con la convicción o el grado de, digamos, de fiabilidad en el régimen que la gente pueda tener. No ha sido fácil. Las primeras reacciones fueron, si se quiere, digamos, casi que de negar la gravedad de la situación. La verdad es que no se creyó y la gente siguió con su vida rutinaria, solamente que no iba al trabajo. Claro, todas las informaciones que fueron llegando poco a poco fundamentalmente del exterior, bueno, fueron haciéndolas caer en cuenta de que la cosa era seria. Y lo que vamos viendo es un proceso de retraimiento de la gente a su casa. Ciertamente ya no estamos viviendo dentro de las comunidades esta dinámica comunitaria de interacción permanente que siempre se ve, sino que, bueno, cada uno está en su casa. Ahora, ese es fundamentalmente el problema. El problema es que se nos está tratando de colocar y de meternos en una dinámica que ciertamente es favorable a nivel sanitario, pero que no sabemos, o más bien no queremos decir en voz alta, lo que eso puede significar en términos sociales. Y vemos que el régimen no hace ningún tipo de esfuerzo de adaptar estas dinámicas sanitarias a una realidad tan delicada en lo económico, en lo social, en todos los ámbitos que está viviendo él. Eso hace de esta situación, sin duda alguna, potencialmente catastrófica. Yo pudiese decir que el clima general que invade a los sectores populares ya ni siquiera es de expectativa. Ya en este momento hay claridad hacia dónde vamos y hay un terror que en este momento es paralizante, pero que no creo que se detenga allí. Lo más probable es que eso tome otro derrotero y que no sea precisamente la parálisis digamos, de terror que en este momento se está viviendo. Otros, dentro de esa dinámica,
ciertamente, digamos, no la mayoría, estamos intentando que eso no nos paralice y estamos buscando dinámicas comunitarias que protejan a los más débiles, siempre manteniendo, digamos, en la estricta observancia de las medidas sanitarias, pero sin abandonar a los más débiles. Por eso, lo primero que hicimos la semana pasada fue ubicar a nuestros viejitos de la comunidad, que son los que estadísticamente los más débiles. Los ubicamos, vimos cuáles eran sus primeras necesidades y tratamos de buscar enlaces que dentro de la ciudad procuraron, digamos, hacernos llegar para ellos los insumos necesarios para que en estos meses, porque hay que hablar de eso, de meses, ellos pudiesen, digamos, estar de alguna forma protegidos en sus hogares. No ha sido fácil, pero estamos en eso. ¿Cuáles son las necesidades, Alexander, que tiene un anciano en este momento? Comida, medicinas, acompañamiento, porque todo, digamos, tiene sentido. Una persona encerrada sola puede perder incluso la razón. Una persona que no tiene sus medicinas, un viejito que no tiene las medicinas, pues se muere. Y por supuesto, si no se alimenta lo suficiente, pues también empieza a debilitarse su cuerpo y se nos va. ¿Cuál ha sido la reacción de la comunidad en relación a poner de vista a que hay que cuidar a los viejitos de la comunidad? Y la otra cosa que quiero preguntarte es, en los sectores populares, muchos niños dependen de la olla popular, de la comida que se les pueda dar. ¿Eso se mantiene o simplemente ahí también hay una fractura de la cotidianidad de apoyo a los niños? Parto por la segunda. Mira, Víctor, el punto de partida nuestra es que la solidaridad no se debe romper, sino que debe adaptarse a las nuevas circunstancias. Es decir, no ser irresponsable y seguir con la misma dinámica tradicional, sino adaptarla a la nueva situación. Por eso seguimos nosotros ayudando a los niños, pero evidentemente ya no comen en el comedor, ya no hacemos la comida con la dinámica que la hacíamos antiguamente. La gente recibe la comida y se la lleva a su casa. La menor interacción posible entre los niños y el comedor y entre las madres voluntarias y los niños, pero manteniendo la comida mínima para que ellos por lo menos resistan. Pues como te digo, intentamos no romper la solidaridad, sino ajustarla creativamente a la nueva situación y además responsablemente. Ahora, con tu primera pregunta, ¿cuáles son las necesidades? Bueno, mira, en principio hay que aclararle algo al mundo, es decir, y quisiera decirle al mundo, porque es muy posible que la lectura que estén dando en el primer mundo pretendan que esta sea la lectura que tienen que darnos a nosotros. No, es decir, el primer mundo tiene que saber que ellos están lidiando con una crisis sanitaria, pero el resto de todos los factores que hacen la vida de un país estaban bien o estaban medianamente bien para ellos. A nosotros nos agarra esta crisis sanitaria con toda una crisis estructural
en el que ninguno, absolutamente ninguno de los ámbitos de la vida pública y privada escapaban a esa crisis. Entonces, nosotros tenemos que, en medio de esa crisis sanitaria, tenemos una crisis migratoria. Entonces, como tú decías, tenemos una cantidad de personas adultas que están sencillamente solas en sus casas, además cuidando de niños. Eso es lo espantoso, porque precisamente una de las dinámicas migratorias nuestras es que todos estos años atrás se han ido los más fuertes, se han ido los padres, y a los niños los estaban dejando con los abuelos, mientras evidentemente estos padres hacían su vida allá y podían llevárselo. Pero bueno, nos encontramos con una cantidad de abuelos que son padres a la vez de niños. Entonces tenemos a los dos grandes bloques de indefensos juntos en una casa solos. Bueno, a esta gente no hay que dejarla ahí. Después, en una crisis de medicina, después en una crisis de agua, después en una crisis de aseo. Es decir, es decir, todos los aspectos son necesarios e importantes en este momento. No hay una sola cosa en la que escape de atención. Por tanto, y eso es lo interesante, ninguno de nosotros puede decir es que no puedo ayudar en algo. Todos podemos en algo hacerle frente a esto, mantener a la sociedad andando, porque la alternativa, y eso lo digo con seriedad, la alternativa es muy oscura. La alternativa es digamos, caramba, resulta hasta duro decirlo decirlo en voz alta, porque o es la violencia o es una mortandad vía insalubridad, vía hambre, o son las dos cosas juntas. Entonces, alguna cosa, algún freno debemos darle, y para eso tenemos que organizarnos. Evidentemente, organizarnos no presencialmente como tú quieras, pero hay que estar movilizados. A mí me espanta cómo es posible que hoy líderes políticos no sepan qué hacer en estas circunstancias y se sientan frenados. No los entiendo. Lo que me dice es que eso es, digamos, lo que demuestra es cuánta separación de la comunidad tuvo esta gente. Allí yo quería precisamente comentarte, hay una porción de la dirigencia política y empresarial que quiere capitular ya, que habla de negociación ya, que habla que hay que construir los consensos. El padre Ugalde mismo habla de pacto social, y a los que decimos que esa no es la alternativa, se nos acusa de demencial moralidad. O sea, hay un sector del liderazgo del país que depone principios y valores y se entrega. ¿Cómo lee esto la comunidad, los sectores populares del país? ¿Qué visual tendrían, qué exigencias tendrían de su liderazgo político? Claro, esta pregunta que tú haces es interesante. Estamos en una encrucijada, o una falsa encrucijada, que tiene, digamos, como elementos supuestamente, si no nos unimos, va a ser mayor el sufrimiento. Ahora, eso parte de este lado, parte del lado nuestro, parte del lado que tú dices que quiere capitular. De aquel lado, todo el análisis,
todo lo que podemos examinar hasta ahora no es capitulación, es afirmación de su actuación consuetudinaria, es decir, desde que apareció esta crisis sanitaria, el régimen lo ha hecho una y otra vez, sino afirmar su posición de exclusión y colocar su voluntad de permanecer en el poder a pesar de todo. Ha metido presos a todo aquel que ha querido informar. Privilegia seguridad antes que sanidad. Privilegia oscuridad antes que información. Es decir, cuando hacemos un balance de la actuación, de con quién quiero dialogar, vemos que lo que hacen es reafirmarse en su actitud negadora. Mi posición no aspiro ni además quisiera imponerlo, pero mi posición es que esta gente no ha dado la primera señal de echar para atrás en su comportamiento tradicional. Es decir, entonces nosotros vamos a dar el primer paso. ¿Qué podemos esperar según su comportamiento? Que al dar el primer paso de ceder, el zarpazo final viene después. Entonces, yo lo que diría es organizar más a la gente, estar más es a esa gente que nos pide, mira al régimen. Yo le digo, no, yo no miro al régimen, yo miro a la gente y voy a estar con la gente porque yo no aspiro nada de aquel lado. Yo doy lo que puedo dar, que es estar más con la gente. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que hay que estar con la gente. Creo que hoy tú has dado una metodología de voltearse, de las comunidades tienen que estar conscientes de que en su comunidad hay fragilidades y de que esas fragilidades tienen que seguirse atendiendo. Tienen que estar conscientes, además, muy conscientes de que lo que no resuelva la comunidad y sus redes no lo va a resolver un régimen. Tienen que estar muy conscientes, además, de que del otro lado hay una predisposición a la mentira y a la represión, de la cual incluso hay que cuidarse. Es increíble que la gente tenga miedo de acudir al sector público para decir, oye, tengo algún síntoma. Eso solo ocurre en Venezuela. La gente tiene miedo de morir en el intento, de ser conculcado en sus libertades, de ser maltratada su familia, simplemente porque del otro lado lo que tenemos es un autoritarismo feroz que solo piensa desde el punto de vista de la represión, del autoritarismo, que es lo único que tiene en sus alforjas. Y ese es fundamentalmente el peligro, que ese abismo abierto no permita resolver esta circunstancia terrible o que este abismo abierto termine de parte de algunos en capitulación y por lo tanto en el zarpazo que tú adviertes. Si para algo sirven las experiencias históricas, yo las saco aquí en este momento. Los totalitarismos del siglo XX, ninguno ha reaccionado abiertamente en situaciones de peligro. Al contrario, siempre han sido oportunidades para cerrarse más. La Segunda Guerra Mundial le sirvió al autoritarismo soviético para afirmarse 40 años más. Las grandes hambrunas de China le sirvieron al régimen de Mao para afirmar más sus mecanismos de dominación. El hambre en Corea del Norte no es sino otro instrumento de dominación. No entendemos nosotros que estos regímenes ante las crisis no se abren,
se cierran. Son las democracias las que piensan siempre ante las crisis en abrirse más como solución. Y yo entiendo a toda esta gente que pide mayor apertura. Yo la entiendo porque esa es la lógica democrática en la que todos hemos nacido. Yo lo entiendo. Algunos aprovechan para otra cosa, es verdad, lo que tú quieras. Pero entiendo que ese sea el procedimiento. Pero es ingenuo, es ahistórico. No toma en cuenta lo que ha sucedido. La naturaleza de estos regímenes es que ante las crisis buscan compactarse mucho más, cerrarse mucho más, porque en la violencia buscan su mantenimiento. Es así, mi querido Alexander. Mira, tú sabes que Teresa Albández me mandó, y quiero compartirlo contigo, un poema oración de una carmelita descalza de Antequera. Pues ya estamos casi al cierre, pero simplemente quería leerte uno de los párrafos. Si sabrá la primavera que ya la estamos soñando, asomados al balcón de la esperanza, esperando como nunca que ella vuelva y nos regale el milagro de ver florecer la vida que hoy se nos va de las manos. Bueno, yo quiero, digamos que coincidir contigo en una oración por todos los venezolanos, por los más frágiles, por los más débiles, para que el Señor les dé fuerza y nos dé fuerza para seguir adelante y nos libre de todo mal. Gracias, Alexander, por este contacto, por tu comentario siempre pertinente, por tu reflexión. Y bueno, nosotros tenemos que ir cerrando, como tú sabes, ¿no? Gracias a Jaime Estares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Catherine Manzano, que hoy de verdad ha estado impecable en los controles, José Gregorio González, y bueno, estuvimos Alexander Campos y Víctor Maldonado con nuestros invitados Viallo Pirelli, Andrea Rondón y Dignora Hernández. Nos vemos el próximo miércoles y ya saben, a cuidarse y a tener esperanza. RCR presentó Aquí Libertad con Víctor Maldonado, solo por rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve.